Conozcamos cómo trabaja la función indirecto. Trataré de ser lo más explícito posible para que conozcan de forma precisa, clara y sencilla lo versátil que puede llegar a ser esta función. Yo sé que en algún determinado momento ustedes han realizado ciertas tareas en Excel y que si no tenían un conocimiento preciso de cómo utilizar indirecto, pues ahora dirán: creo que con esta función pude haberme ahorrado muchísimo tiempo en realizar esa tarea. Muy bien, veamos cómo trabaja. Antes que nada, conozcamos su sintaxis. Noten que consta de dos argumentos, uno obligatorio y el otro opcional. Si yo les dijera que podemos utilizar indirecto para cambiar la referencia a una celda o a un rango de celdas sin necesidad de cambiar la propia fórmula que contiene dicha referencia, creo que el primer comentario que recibiera de ustedes es: explícame de forma práctica porque no entiendo lo que me dices. Pues bien, voy a tratar de no entrar en conceptos técnicos y voy a ser lo más preciso posible para que puedan asimilar esto de una forma más amigable. Ok. En la celda A1 voy a escribir la siguiente cadena de texto, la tradicional que utilizamos en todas las pruebas. Hola mundo. Ahora bien, de forma indirecta, voy a obtener dicha cadena de texto mediante la función indirecto. Para ello, necesitamos la referencia de dicha celda. ¿Y cuál es? Sencillamente la celda A1. Entonces, dicha referencia la podemos insertar en cualquier celda. La vamos a escribir por aquí. Y por aquí escribimos igual, indirecto, nos pide la referencia y seleccionamos la celda que la contiene. Como les dije anteriormente, podemos poner un argumento opcional, pero eso en un momento se los voy a explicar. Por ahora, solo cerremos con paréntesis. Y nos da como resultado la cadena de texto que tenemos en la celda A1. Ahora entienden por qué se llama indirecto esta función. Porque obtenemos de forma indirecta un resultado mediante una referencia. Muy bien, editemos la fórmula. Por defecto, ya estamos utilizando la referencia de estilo A1. Ya que si este argumento opcional lo aplicamos o no, por defecto es verdadero. Observen. Y siempre obtenemos el mismo resultado. Yo sé que se estarán haciendo esta pregunta, que yo me hice también cuando no conocía esta función. ¿Por qué en la descripción del argumento opcional dice A1? ¿Y a qué se refiere eso? Simple. Es un ejemplo de referencia, que podría ser cualquier referencia, como puede ser la celda F1, J11, H5, etc. Y en el ejemplo estoy utilizando la referencia exactamente lo que me dice el argumento. Por otra parte, el argumento falso estilo F1C1 también es bastante simple de comprender. Apliquémoslo. Noten que tenemos un error. Vamos a cambiar la referencia. Escribamos F1, C1. Y obtenemos sin problemas el mismo resultado. ¿Por qué F1, C1? Sencillo. Fila 1, columna 1, que hace referencia a la misma celda A1. Movamos la cadena de texto hacia otra celda. Soltémosla por aquí en la celda G5. Tenemos que cambiar la referencia a fila 5, columna 7.
Y si cambiamos el argumento al estilo A1, obviamente vamos a cambiar la referencia a G5. Recuerden que el estilo A1, el argumento lo podemos omitir y por defecto siempre será verdadero, estilo A1. Con estos ejemplos básicos creo que ya tenemos una visión más clara de lo útil que puede llegar a ser esta función. Veamos su uso práctico en el siguiente ejemplo. Ok, en esta hoja de cálculo tengo ventas correspondientes al año 2011. Pero lo que vamos a hacer aquí es algo bastante simple. Lo que pretendo es estructurar una fórmula que me permita sumar valores en base a un rango dinámico. Es decir, que yo pueda asignar una celda inicial y una celda final. ¿De dónde a dónde se sumarán los valores en dicho rango? Digamos que quiero sumar los valores únicamente desde la celda B2 hasta la celda B7. En celda inicial escribimos B2 y en celda final B7. Vamos a eliminar este resultado y escribimos lo siguiente: igual, suma, indirecto, abro paréntesis, escribo la celda E1, concateno con el símbolo ampersand, entre comillas escribo dos puntos y luego concateno la celda E2. De esta forma estoy estructurando mi rango dinámico. Vamos a cerrar con doble paréntesis, damos Enter y obtenemos el resultado deseado. Aquí podríamos ir cambiando el rango de forma dinámica, modificando las referencias, sin necesidad de cambiar la propia fórmula que las gestiona. Como han podido observar, tengo diferentes hojas de cálculo con ventas de distintos años. Para nuestro siguiente ejemplo, llamaré cada uno de los totales de dichas ventas a una hoja resumen. Habitualmente esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Pero al momento de copiar la fórmula al resto de las celdas, tendríamos que ir editando cada una de las fórmulas. Con lo cual tendríamos que invertir más tiempo. Veamos cómo hacerlo con indirecto. Escribimos igual, indirecto. Seleccionamos la celda A3, lo cual nos dará la referencia al nombre de la hoja de cálculo. Concatenamos con ampersand, abro comillas, escribo signo de exclamación, lo cual nos ayudará a vincular con la celda B14 de dicha hoja de cálculo. Esta celda es donde se encuentra el resultado de las ventas en cada una de las hojas. Cerramos comillas y paréntesis y damos Enter. Copiamos al resto de las celdas. Y aquí tenemos el resumen de ventas desde el año 2011 al año 2015. Una tarea bastante sencilla de realizar. Veamos otro uso práctico que le podemos dar a la función indirecto. Y es el crear listas desplegables dependientes. En este ejemplo, pueden ver que tengo una estructura de datos de la siguiente manera. Tengo listas de empleados que pertenecen a cada departamento: deportes, cristalería, damas, etc. Si estamos hablando de una tienda departamental.
y cada departamento pertenece o depende de una tienda en particular. Ahora bien, para crear listas desplegables dependientes, antes tenemos que ponerle nombre a cada rango de datos para poderlos gestionar de forma individual. Y la forma sencilla de hacerlo es la siguiente, para no cometer ningún error. Seleccionemos el rango tiendas. En la pestaña Fórmulas, seleccionamos Crear desde la selección. Aquí nos dice crear nombres a partir de los valores de la fila superior, cuya casilla de verificación la tenemos marcada. Aceptar. Y ya tenemos el primer rango nombrado. Si revisamos por aquí, lo pueden ver. Tiene de nombre tiendas. Seleccionemos y ahí lo tenemos. Hagamos lo mismo para el resto de los datos. Listo. Desde aquí podemos ver los rangos recién creados. Ok, procedamos a crear nuestras listas desplegables dependientes. Seleccionamos la celda B5, pestaña Datos, Validación de datos. Aquí seleccionamos Lista y en Origen escribimos igual Tiendas. Y tenemos el listado de las tiendas. Ahora seleccionemos la celda B6. Nuevamente, validación de datos, lista. En origen escribimos igual, indirecto, abro paréntesis y selecciono la celda B5. Cierro. Aceptar. Y ya tenemos la lista de departamentos que dependen de la tienda que seleccionemos. Hagamos lo mismo con la celda B7. Y tenemos la lista de empleados que dependen de la lista de departamentos y a su vez de la lista tiendas. Ok amigos, espero que este capítulo les haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega. Saludos.